Nueva York, 2022. 40 millones de personas duermen amontonadas en escaleras, en autos abandonados, en cualquier rincón que ofrezca sombra. El calor no da tregua ni de día ni de noche. El océano está muerto. La comida se raciona por una corporación que decide quién come qué. Y existe un producto verde, distribuido en barras, vendido como la salvación de toda una ciudad. Ese es el año que el cine eligió, en 1973, para advertirnos de algo. Solo que la profecía más perturbadora de esa película nunca estuvo en el guión. Estaba escondida detrás de las cámaras, en el cuerpo de un hombre que sabía, antes que nadie, que esa sería la última escena de su vida y que decidió filmarla de todas formas sin contárselo a nadie. Y si todavía no conoces el camino etéreo, inscríbete en el canal ahora para no perderte nuestros próximos videos y abre tu mente para ver lo invisible. Antes de llegar a ese hombre, hay que entrar al mundo que él ayudó a construir en la pantalla. Fíjate en lo extraño del gesto. Quien imagina el fin del mundo normalmente lo empuja lejos, a un siglo que nadie va a pisar, a una galaxia, a un después cómodamente distante. Es más fácil así. La pesadilla vive en un tiempo que no es el nuestro. Soylent Green hizo lo contrario. Plantó el horror en una fecha que casi todos los que la vieron de niños llegarían a vivir con su propio cuerpo. 2022, un año tan cercano que hoy ya quedó atrás. ¿Y por qué justo ahí? La respuesta no está en ninguna intuición mágica. Está en la aritmética. La película nació de una novela de 1966, Make Room. Make Room, de Harry Harrison. Y Harrison no inventó nada de la nada. Miró las curvas que los científicos de su época ya dibujaban. La población subiendo, el carbón quemándose, el aire cargándose, de un gas que atrapaba el calor del sol. Tomó esas líneas y simplemente las extendió hacia adelante con una regla. Donde la regla cruzaba el punto de quiebre, escribió una fecha. Vale la pena saber algo sobre esa novela, porque cambia el sabor de todo lo que viene después. En el libro de Harrison no existe la carne humana. El nombre Soylent es solo la fusión de dos palabras inocentes, soja y lentejas. El verdadero horror del libro es otro, más real. Gente por todos lados, sin un metro de espacio propio, sin agua, sin descanso. Mientras unos pocos viven aislados de la marea humana. En la novela, los ricos comen carne de verdad detrás de puertas cerradas. La clase media sobrevive de puente de bisteces de Soylent. Y los pobres se alimentan de galletas de algas extraídas a la fuerza de un mar que apenas se recupera entre una pesca y otra. El canibalismo lo agregó Hollywood, casi 7 años después para el golpe final. Pero el esqueleto, el calor, la escasez, el abismo entre ricos y pobres, ya estaba escrito a partir de los datos reales de los años 60. Así nació 2022, no como profecía, como cálculo, una proyección hecha con los números que ya existían, llevada hasta su consecuencia final. Y es justamente esa precisión la que vuelve el error de la película tan interesante de investigar, porque buena parte de ella se equivocó feo. La mayoría de las narrativas de colapso poblacional de esa generación proyectaban el mundo estancándose en torno a 7.000 millones de personas. Un techo que la Tierra, según el consenso de la época, simplemente no soportaría. Hoy la población mundial ya superó los 8.000 millones. El planeta no se rompió. La razón tiene nombre: fertilizantes sintéticos, fruto de un proceso químico descubierto a principios del siglo XX, que multiplicó la capacidad de la Tierra para producir alimento mucho más allá de lo que cualquier escritor de los años 60 podía imaginar. El hambre no desapareció. Todavía mata. Todavía es real para millones. Pero hoy nace casi siempre de la guerra y de la distribución desigual, no de un planeta incapaz de producir lo suficiente. El profeta del colapso alimentario apostó en la dirección equivocada. Pero existe, dentro de ese mismo libro, que tanto se equivocó, con el hambre, un personaje que carga otra verdad. Un hombre lo bastante viejo como para recordar cómo era el mundo, antes de que todo esto empezara a pudrirse. En la película se llama Sol Roth, y es él quien, más adelante en esta historia, va a encontrar el documento que lo cambia todo. Guarda ese nombre. Vamos a volver a él, pero antes hay que entender qué le hizo el calor a la propia fecha que la película eligió. Soylent Green no nació sola en ese miedo. En la misma época, otras películas intentaban responder a la misma pesadilla demográfica de formas distintas.
Una imaginaba una sociedad que ejecutaba a todo el mundo al cumplir 30 años para frenar el crecimiento poblacional. Otra mostraba a los últimos sobrevivientes, tratando de preservar la última vegetación viva de la Tierra dentro de invernaderos espaciales. Cada una eligió una salida distinta para la misma pregunta que dominaba la década. ¿Qué hace una civilización cuando sobra gente y faltan recursos? Hoy, ese miedo prácticamente desapareció de las pantallas. En buena parte de los países desarrollados, la preocupación se invirtió, con tasas de natalidad cayendo año tras año. La pesadilla cambió de dirección, pero el impulso detrás de ella sigue siendo exactamente el mismo, solo que apuntando hacia el otro lado del gráfico. Existe incluso una ironía reciente entrelazada en este hilo. En 2013, una empresa real lanzó un sustituto alimenticio líquido y decidió llamarlo Soylent, en homenaje directo a la película, sin ninguna intención irónica detrás de la elección del nombre. Durante años tuvo que lidiar con gente que dudaba siquiera en probar el producto solo por el peso simbólico de esa etiqueta, como si alguien hubiera leído el aviso completo, y aún así, decidido usarlo como nombre de góndola. Olvida por un momento la frase más famosa de la película, olvida el secreto de la comida. En Borzen, mira solamente el aire. La investigación que lleva a Thorne a lo largo de la trama empieza de forma común. Un hombre importante es asesinado en su propio departamento de lujo, y el detective es llamado a investigar el caso como cualquier otro crimen. Es solo investigando ese asesinato que él tropieza paso a paso con el secreto mayor que sostiene todo el engranaje de la ciudad. La película usa la estructura clásica del cine policial, el investigador cínico, el crimen que parece pequeño al principio, la verdad que crece con cada pista, para disfrazar hasta el último acto, que el verdadero misterio nunca fue quien mató a ese hombre, sino lo que él sabía antes de morir. Todo el mundo suda, todo el tiempo. La camisa pegada a la espalda, la frente brillando, gente abanicándose con cualquier trapo, durmiendo en las escaleras, porque adentro de las casas el calor es todavía peor. Nadie en esa ciudad siente frío jamás. El sudor es el verdadero decorado de la película, más constante que cualquier actor en escena. En ese mundo, el aire acondicionado es un lujo de dioses, el objeto que separa a los vivos de los condenados. Solo los riquísimos, encerrados en sus torres, con guardias en la puerta, respiran aire fresco. Cuando el detective Thorne entra al departamento de un hombre poderoso, se queda paralizado frente a una ducha de agua limpia y un cuarto helado como quien pisa un templo. Para él, el frío es un milagro que casi nunca tocó su vida. Los guionistas nunca señalaron al calor con el dedo. No hicieron ningún discurso sobre el clima, lo dejaron simplemente estar, en cada gota de sudor, como una presencia que todos sienten y nadie combate. El villano de Soylent Green nunca necesitó colmillos. Fue la temperatura, un enemigo invisible que no ataca de golpe, solo aprieta día y noche hasta que el cuerpo se rinde. Ahora levanta los ojos de la pantalla y mira por la ventana. Cuando 2022 llegó de verdad, Europa vivió el verano más mortífero jamás registrado hasta entonces. Las cifras tardaron en cerrarse, porque la muerte por calor casi nunca aparece con esas palabras en un certificado. Pero cuando los investigadores cruzaron los datos de 35 países, el número apareció, frío y enorme. Más de 61.000 muertes por calor en un solo verano. Italia, España y Alemania encabezaron la lista, 61.000 personas, en la fecha exacta que la película había marcado medio siglo antes. La ficción clavó un año en el calendario. La estadística aterrizó encima. Ciudades enteras donde el termómetro no baja ni de madrugada, lo que los científicos llaman noches tropicales, y que no es un detalle poético, es una sentencia. El cuerpo humano necesita el frescor de la noche para recuperarse del castigo del día, y cuando esa pausa desaparece, el corazón no descansa, y los más frágiles simplemente no amanecen. Y quien muere en esas noches es casi siempre el mismo perfil, quien no tiene acceso a aire frío, los ancianos solos, en pisos altos sin ventilación, los trabajadores que siguen bajo el sol porque la jornada no se detiene por 40 grados, mientras a pocas cuadras otros atraviesan el mismo verano dentro de oficinas con aire acondicionado, casi sin notar que afuera se libra una matanza silenciosa. La misma línea que la película dibujó en 1973 con sudor de utilería, hoy decide quién vive el próximo agosto. Ese es el primer número 50 que vamos a guardar. Falta el segundo, y solo aparece cuando volvemos adentro de la historia, hacia lo que la corporación sabía y ocultó
mientras la ciudad entera sudaba sin entender por qué. Antes de bajar a ese secreto, vale la pena entender la geografía que dibuja el calor, porque Soylent Green divide su mundo en dos, con una nitidez casi quirúrgica. Arriba están los pocos, viven en torres limpias con guardias en la puerta, agua corriente, fruta de verdad. Tienen mobiliario, mujeres que vienen incluidas con el departamento, tratadas como objeto, en una de las imágenes más frías de la película. Tienen frío cuando quieren, tienen carne. Guardan una fresa como si fuera una joya. Para ellos, el colapso del mundo es apenas un rumor incómodo del otro lado del vidrio. Abajo está todo lo demás. 40 millones de personas apretadas en una sola ciudad, un número que cuando se filmó la película sonaba a delirio, durmiendo en las escaleras, haciendo fila todo el día por un puñado de ración. Cuando la comida falta y la multitud se desespera, el Estado no manda comida, manda máquinas, excavadoras que levantan a la gente como si fuera escombro y la vuelcan dentro de camiones. El motín se limpia igual que se limpia la basura. Hay un detalle pequeño, casi olvidado, que mucha gente señala como el más revelador de toda la película. El detective Thorne, el héroe, entra a la escena de un crimen en el departamento del rico y mientras investiga va guardándose cosas en el bolsillo. Jabón, comida enlatada, cualquier cosa que sirva. Cuando su jefe le pregunta qué se llevó, responde sin dudar. Todo lo que pudo agarrar. Un policía con años de oficio, saqueando una escena del crimen, porque el hambre ya carcomió la moral hasta el hueso. Así se mide la profundidad del colapso. No por las máquinas, no por los motines, sino por un hombre decente que ya no puede permitirse la decencia. Este tipo de desigualdad tiene un precedente histórico bien documentado. Ciudades enteras ya vivieron olas de gente amontonada en barracas, periodos en que la distancia entre ricos y pobres se volvió monstruosa, antes de que ninguna ley lograra frenar el avance. La película no inventó el fenómeno. Tomó un patrón que ya se había repetido antes, más de una vez a lo largo de la historia, y lo empujó hacia un futuro cercano preguntando en silencio. ¿Y si esta vez tampoco nadie lo detiene? Si llegaste hasta aquí y te das cuenta de que todo esto tiene sentido, inscríbete en el canal y activa las notificaciones. Y no olvides darle ese hype al video. Falta bajar al sótano de la historia, donde vive el verdadero secreto, y donde Sol Roth finalmente entra en escena. Casi todo el mundo recuerda Soylent Green por una sola frase. El grito final, el de la comida hecha de personas. Es el meme, el chiste, la imagen que sobrevivió 50 años. Y ese grito es una trampa, porque la película en el fondo no trata de eso. Trata de un informe. El detective Thorne investiga el asesinato de un ejecutivo poderoso de la corporación que alimenta a la ciudad. Y mientras revisa el departamento, encuentra unos volúmenes pesados, técnicos, casi olvidados, un estudio oceanográfico. Se los lleva al único amigo en quien todavía confía, el viejo Sol Roth, el hombre que este guión guardó desde el principio, aquel que todavía recuerda cómo era el mundo antes de que todo se pudriera. Sol los lee y lo que descubre en esas páginas es más terrible que cualquier canibalismo. El océano murió. El plancton, la base invisible de toda la vida marina, se apagó. El mar ya no produce nada. Y el plan oficial que sostenía a millones de personas, la promesa de alimentar al mundo con la riqueza del océano, era una mentira construida sobre un cadáver. La corporación lo sabía desde hacía años. Lo había impreso en volúmenes pesados, guardado bajo llave, y había seguido vendiendo su alimento como si el mar siguiera vivo. Ese es el verdadero corazón de la película, no el horror de la comida, el horror del encubrimiento. Una élite que conoce la verdad sobre el colapso del mundo natural y decide enterrarla para que la maquinaria siga girando un poco más. Sol lee ese informe y entiende que no hay salida, que el engaño es total. Y es ese conocimiento insoportable, no el miedo a la muerte, sino el peso de saber demasiado, lo que va para empujarlo más adelante en esta historia hacia la decisión que marca el alma de toda la película. Pero a esa decisión todavía vamos a llegar. Quédate por ahora con la forma del crimen. Alguien sabía y cayó. Porque esa forma no se quedó solo en la pantalla. Décadas atrás, en nuestro mundo, grandes petroleras construyeron sus propios modelos del clima futuro. Científicos pagados por ellas, con recursos de la propia empresa, trazaron las curvas. Si seguían quemando, la tierra se recalentaría, el hielo cedería, el mar subiría.
Tuvieron el informe en las manos, igual que la corporación de la película, y eligieron el mismo camino: callar, sembrar duda, comprar tiempo. La información ya estaba disponible desde hacía décadas. El lucro eligió ignorarla. La película no inventó un monstruo de pesadilla. Dibujó un mecanismo perfectamente humano: saber la verdad y venderla a cambio de silencio. Y cada pieza de ese mecanismo cumple solo su función aislada. Uno recibe el informe, otro lo archiva, otro decide guardarlo bajo llave, otro sigue vendiendo el producto como si nada hubiera cambiado. Nadie necesita ser cruel todo el tiempo. Basta con que cada uno haga su pequeña parte sin preguntar hacia dónde va la suma de todas ellas. Esa fragmentación es lo que vuelve sostenible el esquema durante tanto tiempo dentro de la historia. Ningún villano único, de capa negra, orquesta todo solo desde una oficina escondida. Es toda una ciudad de empleados cumpliendo órdenes razonables, cada una con sentido propio y aislada de la siguiente, hasta que la suma de todas ellas produce algo que ninguno de ellos solo tendría el valor de admitir en voz alta. Es el mismo mecanismo que sostiene abusos reales fuera de la ficción. Lo que viene ahora es donde las dos mitades de la fecha finalmente se encuentran: el año que la película marcó y el informe que la ciencia publicó medio siglo después, midiendo exactamente la misma frontera. En junio de este año, mientras Europa ardía bajo una cúpula de aire caliente atrapada en el cielo, un grupo de científicos hizo algo que parece sacado de la propia película. Tomaron el calor real, el que estaba matando gente en ese mismo instante, y lo midieron contra el pasado. Se preguntaron: ¿este infierno habría sido posible antes? ¿En un mundo todavía no recalentado por la mano humana? La respuesta llegó como una lápida. Una ola de calor como esa en junio habría sido prácticamente imposible hace 50 años. No rara, imposible. En aquel mundo de hace medio siglo, el mismo patrón de cielo habría producido un calor de 3 grados más suave. El infierno que vivieron las ciudades europeas simplemente no cabía en el clima de entonces. Y le pusieron número y así a la transformación. Un calor así es hoy unas 200 veces más probable que hace apenas 2 décadas. Las madrugadas asfixiantes, las noches tropicales, que no dejan descansar al cuerpo, se volvieron unas 100 veces más frecuentes que en aquel verano de 2003 que ya había matado a 70.000 europeos. Y la conclusión no dejó margen para la duda. El cambio climático causado por el ser humano es, de manera inequívoca, el culpable. Piensa en el peso de esa palabra en boca de un científico. No probablemente, no podría ser. Inequívoco. La misma certeza fría con la que el viejo Sol leía su informe sobre el Mar Muerto. Solo que esta vez el informe no está enterrado en un estante de ficción. Se publicó, circuló por todo el mundo, y aún así una parte del planeta volvió a mirar hacia otro lado. Exactamente como la corporación de la película. Ahora fíjate en el número que los propios científicos eligieron para nombrar el hallazgo. 50 años. La película es de 1973, el punto de comparación de los científicos es mediados de los años 70, 50 años de un lado, 50 del otro, y en el medio la misma frontera invisible, la línea a partir de la cual el mundo dejó de ser el que era. Los guionistas marcaron esa frontera con intuición y una regla sobre una curva. Los climatólogos marcaron la misma frontera con modelos, satélites y supercomputadoras. Partieron de lugares opuestos, con 50 años de distancia entre sí, y apuntaron exactamente al mismo umbral. Eso es lo que vuelve esta historia imposible de tratar como una simple coincidencia. Una película vieja no tuvo suerte con una fecha. La ficción de 1973 y la ciencia de hoy describen con palabras distintas exactamente el mismo cruce en el tiempo. Falta una última capa, la más humana de todas. Porque dentro de esta historia hay un hombre que, al leer el informe sobre el mundo muerto, decidió despedirse, y lo que le pasó al actor que lo interpretó fuera de la pantalla en la vida real convierte esa escena en una de las despedidas más verdaderas jamás filmadas. En el mundo de Soylent Green existe un lugar para morir. Es una institución limpia, ordenada, casi amable. Ninguna sombra, ningún secreto escondido sobre lo que pasa ahí adentro. Quien ya no soporta este mundo agotado puede entrar por su propia voluntad, firmar unos papeles y recostarse. Le preguntan una sola cosa: un color, una música, y entonces, en sus últimos minutos, le regalan algo que en esa tierra arrasada ya no existe en ninguna parte. Le muestran el mundo que perdimos,
Sol Roth es el único personaje de la película que sabe exactamente el tamaño de lo que se perdió. Es él quien todavía guarda libros de verdad, quien todavía recuerda el sabor de la comida que no salió de una fábrica. La última generación capaz de comparar el presente con un pasado que el resto de la ciudad simplemente no tuvo oportunidad de conocer. Es esa memoria la que lo vuelve insoportable de cargar. El viejo Sol Roth, que ya leyó el informe y sabe que el océano está muerto y que no hay salida, elige ese camino. Y mientras se apaga, frente a él, se despliega una pantalla inmensa con imágenes de una tierra que él recuerda y que su amigo más joven nunca llegó a conocer. Campos verdes, ríos transparentes, flores, manadas, cielos de un naranja imposible al atardecer. La belleza intacta de un planeta que todavía respiraba. Sol llora. No de miedo. Llora de reconocimiento, porque eso fue real y se fue. Y aquí es donde la película rompe la barrera entre la ficción y la carne. Porque el actor que interpreta a Sol, Edward G. Robinson, se estaba muriendo de verdad mientras filmaba esa escena. Tenía cáncer, lo sabía, y guardó el secreto de toda la producción hasta el final. Se lo contó a una sola persona, poco antes de filmar esa despedida. A Charlton Heston, su compañero de escena desde hacía años, su colega en más de una película anterior. Por eso, cuando se ve a Heston sostener al viejo amigo y deshacerse de dolor frente a esa pantalla de un mundo perdido, no se está viendo a un actor fingir. Se está viendo a un hombre despidiéndose de verdad de un amigo que muere entre sus brazos. Robinson ya vivía con el diagnóstico desde hacía un tiempo cuando empezaron las filmaciones. No perdió un solo día de trabajo, no llegó tarde a un solo llamado. Nunca fue menos que el profesional consumado que siempre había sido a lo largo de décadas de carrera. La escena de la despedida fue la última en filmarse de toda la película. 12 días después de terminar el rodaje murió. Poco antes le habían avisado que recibiría un Oscar honorífico por toda su carrera. Su esposa aceptó la estatuilla en su nombre, en un teatro sin él presente para escuchar el aplauso. Detente en el peso de eso. Un hombre real, al borde de su propia muerte, mira una pantalla que muestra la belleza del mundo y se despide de ella llorando. Y la cámara lo guarda para siempre. La frontera entre la película y la realidad desaparece por completo. Ese llanto es verdadero. Esa pérdida es verdadera. Ese adiós a un planeta hermoso lo dijo un hombre que de verdad se estaba yendo. Todo lo que construimos hasta aquí, la fecha marcada, el villano sin rostro, el informe enterrado, los dos mundos separados por una pared de vidrio frío, depende de mentiras bien empaquetadas para sobrevivir. La policía miente sobre lo que protege. La corporación miente sobre lo que vende. La ciudad entera se miente a sí misma, todos los días, solo para seguir funcionando sin enfrentar lo que está haciendo. Pero la escena que atraviesa el tiempo, la única que todavía duele del mismo modo medio siglo después, es la única que no tenía ninguna mentira adentro. Era la verdad pura, sin guión, de un hombre despidiéndose de su propia vida frente a una cámara que él sabía que seguiría girando después de que él ya no estuviera ahí. Hay algo casi ritual en ese paralelo, aunque nadie lo haya planeado así en su momento. Toda la película trata de una ciudad que recicla la muerte en alimento, transformando el fin de una vida en sustento para miles de otras, sin que nadie tenga que confrontar el origen de lo que está comiendo. Y detrás de las cámaras, sin que el guión lo supiera, un hombre transformó su propia muerte inminente en algo que sostendría la película entera durante las décadas siguientes. La escena que haría que generaciones de espectadores se detuvieran a sentir algo verdadero, incluso sin saber exactamente el motivo de ese peso extra en la garganta. Si llegaste hasta aquí y te das cuenta de que todo esto tiene sentido, inscríbete en el canal y activa las notificaciones, y no olvides darle ese hype al video. La predicción más exacta escondida dentro de Soylent Green nunca fue sobre la superpoblación, ni sobre el océano muerto, ni sobre el calor que hoy mata en Europa. Fue sobre un hombre que sabía que se estaba despidiendo de todo, y decidió hacerlo frente a las cámaras, en silencio, sin que nadie, además de Heston, pudiera notarlo, hasta que ya fue demasiado tarde para cualquier persona excepto él mismo. La fecha de arriba la escribió un guionista, calculada con una regla sobre una curva de datos reales. La fecha de abajo la firmó la atmósfera, medio siglo después, con la misma palabra que Sol ya cargaba en los ojos: inequívoco. Y entre esas dos inscripciones, grabada en silencio, está la tercera:
La de un hombre que no necesitó ningún cálculo para saber, antes que cualquier científico, exactamente el tamaño de lo que estaba a punto de perder.